Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al ciclo de webinars de la CEN. Para nosotros es un placer volver a retomar esta actividad. Hoy con un tema, bueno, pues yo creo que de mucho interés para las pymes. Como siempre, iniciará la sesión nuestro presidente, que presentará a nuestros ponentes de hoy, a los cuales les agradezco su intervención. Y os recuerdo que para el turno de preguntas debéis enviárnoslas a través del chat que tiene la herramienta Zoom, ¿vale? No utilicéis el canal de... No, perdón, utilizar el preguntas y respuestas, no utilicéis el chat, como hemos hecho en otras ocasiones. Repito las preguntas a través de preguntas y respuestas y no a través del chat. Así que damos paso a nuestro presidente, Juan Miguel Sugonda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las empresas que estáis asistiendo a este webinar de gran interés que tenemos hoy sobre Search Funds. Y en primer lugar quiero presentar a los tres ponentes que tenemos hoy, que tienen una coincidencia muy positiva, que es que los tres han estudiado prácticamente la misma carrera, bien en económicas o bien en la Universidad de Navarra, y los tres hicieron luego posteriormente un MBA en el IES. Con lo cual, y esto es totalmente casual, ¿verdad? Entonces, para ahorrarme luego más explicaciones sobre su formación, ya la tienen ustedes. En primer lugar, Ricardo Velilla, que es el director de Norgestión Barcelona. Norgestión es uno de los principales bancos españoles, bancos de inversión y de asesoramiento financiero, que tiene la sede en Bilbao, San Sebastián, Madrid y Barcelona. Tiene 4 sedes. Ricardo anteriormente estuvo trabajando tanto en Altair como en PricewaterhouseCoopers. Después tenemos a Nicolás Goñi. Nicolás Goñi ha estado trabajando en Londres, en banca de inversión. Después estuvo en Bain & Co., una de las 3 primeras compañías de asesoramiento estratégico del mundo. Y ahora ha creado una empresa que se llama Imagine más Inversión, para crear un Search Fund. Él nos lo explicará mucho mejor que yo. Y por último está Ignacio Fuente, que es el CEO de Frenkit. Frenkit es una empresa que está en Navarra, en Puente la Reina, y que fue, que el instrumento que utilizó fue un Search Fund para con otro socio comprarla hace muy poco tiempo. Yo muchas gracias a los tres por aceptar participar en este webinario y acercar a las empresas y, como bien ha dicho Carlos, a las pymes navarras a las posibilidades que nos ofrece este vehículo. Ricardo, es tu turno y espero que ustedes disfruten de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nada, agradeceros el que hayáis podido montar este webinar sobre Search Funds, que es un tema, yo creo que de interés para todo el mundo empresarial. Muchas gracias, Juan Miguel, por la presentación. Y nada, yo os quería explicar en breve tiempo el panorama de este modelo en España, ¿no? El modelo de Search Fund básicamente es un emprendedor o 2 emprendedores que se juntan para buscar una pyme financiado por una serie de inversores con intención de comprar esta empresa y llevar la gestión de la misma. Los inversores que han financiado esta búsqueda tendrán un derecho preferencial a invertir en la adquisición y en la empresa seleccionada por los emprendedores. Este modelo nació en Estados Unidos en 1984 en la Universidad de Stanford y desde entonces ha tenido un recorrido bestial en Estados Unidos y ya podemos decir que es un modelo consolidado en Estados Unidos. Tenemos más de 400 Search Funds constituidos con éxito en Estados Unidos y solo entre 2018 y 2019 han habido 88 nuevos Search Funds. En total, con las empresas adquiridas, se ha invertido en pymes de Estados Unidos 1.400 millones de dólares y ha generado para los inversores casi 7.000 millones de dólares desde 1984, ¿no? Por lo que podemos decir que es un tipo de vehículo, un modelo, como llaman los americanos, que ya está muy probado y que se sabe qué funciona y qué no funciona. En
En España este modelo llega de la mano de Marc Bartomeu en 2010. Este modelo se exportó por primera vez en Europa en 1992 a Inglaterra y no llega a España hasta el 2010, ¿no? De la mano de Marc Bartomeu, que tuve el gusto de conocerle en 2013, cuando estaba adquiriendo la compañía Repli, que terminó gestionando y que ha desinvertido en este 2020. Desde 2010, España se ha ido, por una serie de factores que comentaremos luego, se ha convertido en el país líder de este modelo en Estados Unidos, donde ha tenido una aceptación y está funcionando muy bien, y parece que, y todo indica a que va a seguir creciendo tanto el número de adquisiciones como el número de emprendedores que van a ir apareciendo en los próximos años, ¿no? En España, si me permitís hablar primero un poco de números, ¿no? Tenemos ya desde 2010, que es el primero, y el siguiente aparece en 2014, han aparecido a fecha 2020 30 nuevos search funds, o sea, se han constituido 30 vehículos y han habido ya 11 adquisiciones, de hecho 2 en Navarra. Se ha comprado una empresa de logística, Lodisna, y una empresa del sector de automoción, que hablará luego Ignacio, Frenkie, ¿vale? Estas 11 adquisiciones, pues en 2020 se han cerrado 3, una empresa de embalaje flexible, una empresa de educación online y una empresa de software. Y ahora mismo, a día de hoy, si mis cuentas no me fallan, tendremos unos 15 emprendedores activos buscando oportunidades en España para adquirir. Estas empresas que adquieren estos emprendedores suelen tener una serie de criterios, pues muy específicos, ¿no? Generalmente solucionan el problema de sucesión de las pymes. Estos vehículos o estos emprendedores se van a centrar en un nicho de empresa o en un tamaño de empresa donde los grandes fondos de inversión no están bajando y donde los grandes industriales, pues a lo mejor por tamaño no les interesa el esfuerzo de adquirir esa compañía. Entonces nos encontramos con empresas que, siendo rentables, siendo viables, teniendo una gran historia y una historia de generación de caja positiva, no tienen muchas opciones de salida. Hay algunas que tendrán ya una sucesión ya programada o muy lógica, tanto con directivos o con personas de la familia, y habrá otras que no tendrán esas alternativas. Yo creo que el Search Fund podría comprar otro tipo de empresas, pero responde y soluciona muy bien ese problema, y en ese problema es donde yo creo que va a ser más competitivo. Porque el emprendedor va a buscar adquirir la compañía, pero quedarse en la gestión. Y el trabajo de los próximos 10 años de este emprendedor va a ser dirigir esa compañía con ayuda de sus inversores y muy frecuentemente del mismo vendedor, porque el mismo vendedor tiene la opción a veces de reinvertir en la compañía o de quedarse en un puesto de consejero o de asesor al director general, si le apetece y si acuerdan entre las partes que tiene sentido. Si miramos los retornos, digamos, que se esperan en España, aún es muy pronto, solo tenemos una empresa que ya ha desinvertido, ¿no? Después de varios años de gestión, pero digamos que toda la comunidad en España espera unos retornos muy parecidos o muy cercanos a los retornos que se están viendo en Estados Unidos, donde ya sí tenemos un histórico y un número de operaciones que nos permiten ver la rentabilidad que está dando este modelo a los inversores, ¿no? Está hablando de una rentabilidad de más del 30% anual y está multiplicando el dinero de los inversores de más por 5 veces, ¿no? Si quitamos a los best performance o a los mejores, estaríamos en unos retornos anuales del 29% y multiplica el dinero de los inversores por 3 veces. Hay que decir que se están comprando empresas de cierto tamaño, quizás un tamaño menor a lo que es habitual, aunque cada vez se están viendo adquisiciones de empresas mayores, y que
y con voluntad de estar en un periodo largo, ¿no? No hay voluntad o no son fondos con una voluntad de salir o de desinvertir en 3, 4, 5 años como otros fondos de inversión, sino que no hay una salida preestablecida. Hay una visión, sobre todo desde parte inversora, de estar mucho tiempo en la empresa, si es una empresa que funciona, y un emprendedor o un director general, en este caso ya, que está funcionando y que está haciendo crecer la empresa, ¿no? Entonces, bueno, este gran funcionamiento, siendo en España, o por qué está cogiendo o por qué tiene tan buena acogida en España, yo creo que se da por diferentes razones, ¿no? En primer lugar, el IES tiene mucho que ver. Aquí todos somos, o los ponentes somos ex-IES. El IES ha cogido, digamos, la bandera del modelo a nivel internacional junto con Stanford. Stanford está liderando todos los vehículos que están haciendo en Estados Unidos y Canadá, y el IES estudia y sigue y apoya a todos aquellos vehículos fuera de Estados Unidos y Canadá. Entonces tenemos el IES que está siendo un hub de este modelo, que se está formando a los MBAs como opción de carrera, y donde están, bueno, y donde están habiendo mucho emprendedor que sale de esta escuela de negocios, ¿no? Sí que es verdad que hay otras escuelas como el MIT, como Harvard, como Stanford, como el BS, INSEAD, que también hay mucho emprendedor en España que vienen de esas escuelas y que también están enseñando o educando sobre el modelo. Entonces, por un lado, digamos que tenemos talento, suelen ser jóvenes con años de experiencia que nunca han sido directores generales, o lo normal, nunca han dirigido una empresa, pero sí tienen, digamos, una formación adecuada que con la ayuda de estos inversores van a poder tener éxito en la gestión de esta pyme. Luego, por un lado tendríamos este pool, digamos, de emprendedores. Luego tendríamos el pool de inversores. En España se ha entendido muy bien el concepto y han aparecido fondos ya institucionales que invierten en este modelo. Han aparecido mucho empresario con grandes trayectorias o family offices que han entendido bien el concepto y están invirtiendo activamente en el modelo, tanto en España como fuera. Y luego tendríamos al ecosistema, ¿no? A ese ecosistema de emprendedores e inversores que está haciendo que funcione muy bien. Los inversores también hay que decir que cogen este papel de consejeros en las compañías, ayudando a la gestión y ayudando a dirigir las compañías. También yo creo que España es un mundo de pymes. Se calculaba que habrían unas 3.000 empresas que cumplirían con los criterios que está buscando el Search Fund, ¿no? Entonces se habla mucho si España está saturada, si en España caben nuevos modelos, nuevos vehículos, y casi siempre cuando alguien se pregunta esto y ve los números que hay en España, parece que hay mucho sitio y parece que va a seguir habiendo sitio en el futuro para que aparezcan nuevos vehículos y que sigamos viendo muchas adquisiciones vía este vehículo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos viendo el Search Fund como una solución, sobre todo en Norgestión. Creo que lo vemos mucho. Nosotros nos dedicamos a asesorar a empresas y a empresarios y vemos que cierto tamaño de empresa, o dependiendo del sector donde está la empresa, pues va a tener menos salida o menos opciones. Y si es un emprendedor que está buscando continuidad, digamos, dar continuidad a ese legado y apostar por continuar el camino que han estado haciendo sin venderse a la competencia o vendiéndoselo a una empresa extranjera, el Search Fund creemos que es una solución que puede tener sentido para algunos empresarios, ¿no? Las rentabilidades yo creo que están hablando por sí solas de que es un modelo que funciona y además que está generando mucho valor. Yo creo que al ecosistema empresarial. Somos un país de pymes y esta vía nueva, estos jóvenes emprendedores están aportando continuidad y están colaborando a que esas empresas
sigan creciendo y empiezan a coger volúmenes mayores con ayuda de estos inversores con gran experiencia empresarial que van a estar guiando y apoyando desde el Consejo de Administración. Yo más o menos, a modo de resumen, yo es lo que os quería contar y si os parece bien doy paso a Nicolás que seguirá con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y también muchas gracias, Juan Miguel y equipo de la CEN por organizar este evento tan interesante. Si os parece, voy a intentar no repetirme con lo que ha dicho Ricardo y os voy a proyectar una presentación que luego circulará la CEN a todos los participantes. Ok, entiendo que ya se está viendo en la pantalla. Entonces, me gustaría hablar sobre lo que es la gestión de un Search Fund y para ello lo primero me presento y Juan Miguel voy a completar la descripción que tú has dado de mí. Efectivamente, yo he trabajado en consultoría estratégica en los últimos 2 años y medio en Bain & Company, que es una consultora estratégica internacional. Previamente he trabajado en banca de inversión en Morgan Stanley y también asesorando a alguna pyme. Y sobre todo, durante más de 2 años, trabajé como analista de renta variable en un fondo de inversión que está ubicado en Londres. Y también, como comentabas, Juan Miguel, y al igual que Ricardo y que Ignacio, soy graduado del MBA del IES y también de Economía por la Universidad de Navarra. Entonces, me gustaría hablaros en términos de gestión de Search Fund, de lo que es el modelo y su funcionamiento. Intentaré no repetirme mucho con lo que ha dicho Ricardo. Y también de las ventajas que tiene vender a un Search Fund y, por último, de los atributos que un emprendedor tiene para llevar a cabo el Search Fund. Y deciros también que dentro de mi presentación que yo he empezado recientemente, desde enero, montando un Search Fund que se llama Imagine Más Inversión, que dentro de poco estará lista su web y empiezo en esta nueva aventura. Entonces, explicando el modelo de Search Fund muy brevemente, 5 fases principales que son desde la financiación de la búsqueda, o sea, recaudar los fondos, que es la fase número 1, para financiarte la búsqueda, que dura en torno a 2 y 6 meses. Posteriormente, la búsqueda, que dura en torno a 1 o 2 años, más bien 2 años, según los datos históricos, y que consiste en identificar oportunidades de inversión, ir comentándolas con los inversores y llevar a cabo las due diligence y estudios necesarios para llevar a cabo la adquisición. Tercera fase sería la adquisición, que suele durar entre 2 y 6 meses, pero muchas veces ha durado más tiempo en Europa, y en el que se levanta capital por segunda vez por parte de los inversores, se estructura muy bien la transacción, la estructura entre la deuda y los fondos, etcétera. Se ejecuta la transacción y también se nombra a los miembros del consejo, que, como decía Ricardo, muchas veces son inversores del Search Fund. Y por último se nombra al director del Search Fund como CEO de la compañía adquirida. La cuarta fase sería la de gestión empresarial, que suele durar entre 4 y más de 6 años. Como decía Ricardo, puede durar hasta 10 perfectamente, en el que se ejecuta el nuevo plan de negocio, obviamente tanto por la parte de las ventas de expansión orgánica o inorgánica, como por la parte de la mejora operativa de la compañía. Y también existe la posibilidad de, además de repagar la deuda de la transacción, si la caja lo permite, pues de pagar algún dividendo a los inversores durante ese periodo. Y por último está la de la desinversión, ¿no? Que es bastante autoexplicativa. Vale, entonces paso a la siguiente. Entonces, muy rápido, para los inversores, las ventajas de este modelo es con respecto a otras inversiones parecidas, como son el capital riesgo o private equity y el venture capital, son principalmente 5. O sea, la primera es que los inversores tienen la opcionalidad de decidir si invierten en la adquisición con respecto al capital riesgo y venture capital, en el que los inversores invierten una vez y los gestores deciden cuándo y a qué empresa invertir sin consultarles a los inversores. La segunda es que los inversores tienen ese rol de mentor y potencialmente miembro del consejo, que es la tercera ventaja, versus otras opciones como el capital riesgo o el venture capital. Y también que la compañía adquirida, y en esto se parece al capital riesgo, tiene un desempeño histórico sólido, en este caso de rentabilidad y de generación de caja.
Y por ello, y como comentaba Ricardo, los retornos del Search Fund están en torno al 29% respecto a los otros activos que están un poco más bajos. Entonces paso a la siguiente. Esta es la historia de las 11, estoy contando 12 compañías porque hay una que se creó como Search Fund y que invirtió fuera de España y no en España, pero la historia de las otras 11 que sí invirtieron en compañías en España, y este es el historial de todas las adquisiciones. De hecho, como comentaba Ricardo, esta es Repli, que es la empresa de Marc Bartomeu, que fue adquirida entre el 13 y el 14 y que ha sido recientemente desinvertida. O sea, esta ha sido la primera empresa del Search Fund adquirida por un Search Fund en España que ya ha completado todo el ciclo de vida del Search Fund que comentaba anteriormente. Como veis, los sectores son variopintos, desde embalajes, logística, software, educación online, plásticos, de todos los Search Fund. Y como veis, las ventas más o menos están entre 5 millones y 20 y 25, y los EBITDAs están casi entre 1 millón y 4, ¿no? O 5 incluso. Como decía Ricardo, estos son los beneficios, los retornos históricos del Search Fund en los últimos 4 años. Este es el estudio que publica el IS y vemos cómo en general los retornos están consolidando de los Search Funds internacionales en torno a un 29%. Y aquí aparecen todos los datos excluyendo los mejores en torno a un 25 o 20%, siendo bastante atractivos como activo. En cuanto a los criterios, y esto lo he elaborado después de consultar a muchos emprendedores, existen 4 categorías de criterios de cara a elegir una empresa para adquirirla. El primer tipo de criterios son los números, los financieros. Aquí se buscan empresas que sean pymes, es decir, ingresos entre 3 millones y 25 millones, unos beneficios de explotación en torno a 1 a 5 millones y sobre todo un historial de generación de rentabilidad de caja y también empresas poco cíclicas a la economía, que sobrevivan bien durante las crisis económicas y sean estables. Y también que tengan pocas necesidades de capital, tanto de circulante como de CAPEX. El segundo tipo de criterios son el sector. Entonces, aquí lo principal es buscar un sector que tenga un alto potencial de crecimiento y también que sea un mercado fragmentado y grande, sin un claro jugador dominante, y que existan pocos riesgos regulatorios o de obsolescencia tecnológica. Y también que sea un mercado protegido con barreras de entrada y actualmente que tenga un impacto estructural limitado del COVID. La siguiente categoría sería el de tipo de empresa o negocio. Se busca sobre todo ingresos recurrentes, empresas que más o menos vayan solas, con un buen equipo gestor actual, o sea, con un buen middle management y que tengan un bajo riesgo de concentración de clientes y de proveedores. Y que también ofrezcan, a pesar de esa recurrencia, la posibilidad al emprendedor de crear valor adicional a través de un nuevo plan de negocio. Y las características del propietario, sobre todo los motivos de venta, el primero es que la propiedad tiene que ser privada y concentrada. Eso facilita mucho el proceso de venta. Si hay demasiados propietarios es más complicado. Y también que el propietario o bien esté cercano a la edad de jubilación o bien quiera retirarse de la empresa y no tenga un sucesor claro. Entonces se suele buscar empresas con propietarios que tengan esa motivación clara para dar certidumbre a todo el proceso. Y también empresas que ofrezcan un margen de profesionalización en su compañía y que permitan que un nuevo equipo gestor cree valor adicional en los próximos años. Y también, como comentaba Ricardo, un propietario que esté dispuesto a ayudar o a facilitar la transición durante un periodo de tiempo, después de que la empresa sea adquirida por el Search Fund. Entonces, en cuanto a las ventajas de vender a un Search Fund versus otros tipos de comprador, me gustaría resaltar 5 categorías. Y aquí comparo los Search Funds con los fondos de capital riesgo o también los industriales. En términos de enfoque o de prioridad, el Search Fund solo quiere adquirir una compañía, mientras que si se vende a un capital riesgo, al final la prioridad es un poco menor porque gestionan una cartera de inversiones y no solamente se centran en una. Y a un industrial, pues depende al final del número de divisiones y del tamaño que tenga.
En términos de nivel de dedicación, la dedicación del emprendedor es absoluta porque es el nuevo CEO de la compañía, mientras que en un fondo de capital riesgo la mayoría de veces suele ser a través del consejo de administración, y en un industrial depende de la estrategia del grupo, ¿no? En términos de horizonte de inversión, el del Search Fund es ilimitado. No hay un horizonte fijo en el momento de la adquisición, mientras que en el del fondo de capital riesgo está limitado por el mandato de duración del fondo, que suele ser en torno a 6-7 años, muchas veces, alguna vez menos. Y dentro del industrial depende otra vez de la estrategia del grupo. Y en términos de involucración del vendedor en la gestión es flexible, o sea, el Search Fund te ofrece la posibilidad de involucrarte menos, pero de una forma flexible, según el interés del propietario. Mientras que en el fondo de capital riesgo, muchas veces, como el fondo de capital riesgo no se involucra en la gestión, el gestor debe seguir reportando al fondo y trabajando en la compañía, y en el industrial pues, no es flexible porque o bien no colaboras con el nuevo gestor, si el conglomerado pone a un nuevo gestor, o bien tienes que seguir reportando y haciendo tu trabajo como antes sin tener la propiedad, ¿no? Y en términos de la estrategia de transición, el Search Fund no pretende reinventar la rueda, quiere continuar con el modelo de negocio tocando muy pocas cosas, mientras que el fondo de capital riesgo puede adoptar estrategias algo más agresivas, como reducción de costes o mayor apalancamiento financiero, y el industrial pues se integra en la estrategia del grupo, ¿no? Esto es un poco más ad hoc. Por último, y me queda solamente una idea que me gustaría resaltar, son los principales atributos que un emprendedor, después de hablar con muchos emprendedores y también después de reflexionarlo yo, creo que debe tener para hacer el Search Fund. La principal es el deseo de ser empresario. Entonces, muchas veces el perfil del emprendedor no tiene una historia familiar de empresarios, con lo que es una buena manera de conseguir el sueño de gestionar una empresa y de hacer todo lo que ello involucra. Tanto hablar con clientes, supervisar la operativa, etc. Muchas veces tiene un perfil generalista y de gestión. No debe ser técnico, o sea, no estamos hablando de crear una startup y entender la parte técnica de las cosas, sino tener una capacidad de profesionalizar una compañía que ya funciona y de entender las herramientas analíticas y el siguiente factor es una capacidad de liderazgo y de abordar la incertidumbre. Muchas veces los emprendedores dejan de lado carreras tradicionales como banca de inversión o consultoría y afrontan la incertidumbre de buscar una empresa y gestionarla. Y por último, la capacidad de aprender continuamente, ya que el ser emprendedor o ser empresario implica hacer de todo, ¿no? Y sobre todo disfrutar de toda esta aventura. Y creo que ahora le toca a Ignacio. Muchas gracias, Nicolás, y gracias, Ricardo, también. Muchas gracias, Juan Miguel y Carlos, por organizar este encuentro. Bueno, nosotros, como ha dicho Juan Miguel al principio, adquirimos Friendkit montando primero un Search Fund, ¿no? Igual que el proceso que está empezando ahora Nicolás. Porque tengáis 4 pinceladas, nosotros empezamos a finales de 2016, cuando estábamos en el segundo año del MBA, y en aquel momento solo había 4 o 5 Search Funds en España. Entonces nosotros pues, básicamente lo que hicimos fue, sobre todo, nutrirnos de toda la experiencia que se había generado en otros países, principalmente Estados Unidos, y aprender dentro del ecosistema que se genera en el IS. A diferencia de Nicolás, éramos 2 personas en el proyecto. Normalmente los Search Funds pues, son de 1 o 2 personas. Ha habido algún caso excepcional con 3 emprendedores. Y el día después de terminar el MBA, básicamente salimos al ruedo y empezamos a hacer un análisis pues, pormenorizado y ordenado de toda la red de pymes en España. En nuestro caso, pues llegamos a hacer un análisis de hasta 10.000 empresas únicamente, digamos, fijándonos en criterios financieros.
De esas 10.000, seleccionamos 600 que encajaban muy bien, además de con los criterios financieros, pues con el resto de criterios que ha mencionado Nicolás, y llegamos a mantener negociaciones activas con unas 120. Al final, después de todo ese proceso que nos llevó en total unos 22 meses, pues tuvimos la fortuna de terminar en Navarra, de terminar en Puente la Reina, en Frenkit, en una empresa de frenos que pues nunca hubiésemos pensado, ¿no?, que íbamos a poder terminar en una empresa del sector del recambio y bueno, sin embargo, sí que nos gustaba el mundo industrial y hubiésemos, dentro de nuestras preferencias, pues estaba terminar en el norte y bueno, pues desde ese punto de vista fue realmente un motivo de satisfacción y de orgullo para nosotros, ¿no? Entonces, se presentaba nuestro caso como un caso de éxito, pero realmente yo me quiero centrar un poco y entendiendo el perfil de los asistentes en el caso de éxito de Frenkit, muy brevemente, y sobre todo en tratar de compartir con vosotros cuál era, desde nuestro punto de vista, el racional o cuáles eran los motivos que llevaron en su momento pues, al antiguo propietario, a los antiguos propietarios de Frenkit a tomar la decisión de dejar la compañía en nuestras manos, ¿no? Frenkit es un caso de éxito en el sector del recambio. La compañía nace fundada por un matrimonio navarro en el año 2001 y bueno, pues estas dos personas, Javier y Elena, a base de muchísimo esfuerzo y de muchísima ilusión, pues levantaron una empresa de la nada. Durante 10, 12 años fue una empresa orientada siempre a la exportación, pero de un tamaño pequeñito y bueno, ya los últimos 4 o 5 años previos a la venta, pues la compañía ya adquirió una dimensión y una estructura mucho más grande, ¿no? Y la posicionaron como uno de los referentes dentro del espacio de la reparación de las pinzas de freno pues a nivel internacional. Entonces, bueno, algunos de los factores que voy a comentar a continuación los ha mencionado Ricardo, pero por expresaros con cierta cercanía cuál era la situación de Javier y de Elena, de los antiguos propietarios, en el momento en el cual nosotros nos aproximamos, ¿no? Yo creo que hay 4 factores que explican que fueron fundamentales para ellos a la hora de tomar la decisión de venta, ¿no? El primero, y este lo ha mencionado Ricardo de una forma clara, tenían un problema de relevo generacional. Ellos tenían en el entorno de los 60, 62 años en el momento de la venta, tenían 2 hijos muy jóvenes y que no tenían absolutamente ningún interés en el negocio, ¿no? Yo creo que esa es una situación pues, que mucho empresario se encuentra, ¿no? O sea, al final sus hijos pues, tienen otros intereses, se dedican a otras cosas, quizás por un tema de tiempos no están preparados y entonces ese era el problema fundamental que tenían, ¿no? El segundo motivo era pues que ya percibían un cierto cansancio o desgaste en la gestión, ¿no? Ellos habían estado durante, como he dicho antes, durante 12, 14 años, pues vamos, dejándose su vida día y noche por hacer de una microempresa una empresa ya mediana y ya llevaban 2 o 3 años en los cuales las cosas habían empezado a ir muy bien, donde ya ellos pues estaban dando un pequeño paso atrás, ¿no? Se estaban incluso planteando en aquel momento fichar a un gestor profesional, pero bueno, al mismo tiempo, y aquí lo vinculamos con el tercer factor, tenían prácticamente todo su patrimonio pues, en la compañía, ¿no? Entonces, la opción de hacer líquido, digamos, el valor generado durante tantos años, pues bueno, también era atractiva para ellos, ¿no? Al final, si pones un gestor, pues de alguna forma, bueno, de alguna forma no, la empresa sigue siendo tuya y al final tu patrimonio prácticamente entero sigue estando ahí y vas a hacer todo lo posible porque eso siga. Por lo tanto, es más difícil hacer líquido parte de ese valor generado, ¿no? Y luego, por último, yo creo que el factor
fundamental, y ese ya empezó a encajar más cuando nos conocimos, ¿no? Fue, pues bueno, dejar la empresa en buenas manos, ¿no? Entre comillas, pues en manos de un equipo inversor y de gestión, en primer lugar, continuista, ¿no? Que no fuese a hacer grandes cambios. Al final, pues bueno, la responsabilidad, todos lo sabemos, ¿no? Los que somos empresarios, pues la responsabilidad que tenemos con los empleados, con los proveedores, con los clientes, un poco con todo el ecosistema que nos rodea, pues va mucho más allá de lo meramente económico, ¿no? Entonces, pues bueno, dejar la empresa, dejar tu proyecto personal y profesional en manos de alguien que lo vaya a continuar, pues siempre es un punto importante. En segundo lugar, a un equipo gestor y un equipo inversor largoplacista y con una mentalidad industrial, no con una mentalidad de pegar el pelotazo a los 2 años y salir corriendo, sino con una mentalidad de continuar con el proyecto, de hacerlo crecer a largo plazo y de que el buen nombre de la compañía también no solo se mantenga, sino que se desarrolle todavía más, ¿no? Y por último, dentro de esa, dejar la empresa en buenas manos, dejarla también en manos de personas comprometidas con el proyecto, ¿no? Pues en nuestro caso, tanto Andrés como yo, pues nos vinimos aquí a vivir a Pamplona con nuestras mujeres y con nuestros hijos y bueno, al final era nuestro proyecto vital, el compromiso al 100% con Frenkit pasaba por venir aquí y bueno, pues ya 2 años después pues somos unos navarros más, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos fueron un poco los motivos que llevaron en su momento a los antiguos gestores a salir, ¿no? Y bueno, desde entonces, por resumirlo mucho, la trayectoria de Frenkit pues, ha sido de continuar en la misma senda. El equipo se ha incrementado un 20%. Pese al COVID, pues la compañía también ha seguido creciendo estos 2 últimos años y se ha recobrado un poco dentro del equipo también la ilusión que se tiene pues, en todos los proyectos que empiezan, ¿no? Ha sido un poco como un chute de energía y de ilusión otra vez para todo el equipo y bueno, nosotros pues ese ha sido nuestro principal aporte, ¿no? Más allá de por supuesto, pues intentar y mejorar procesos, mejorar herramientas de trabajo, digitalizar y modernizar un poco la compañía, ¿no? Y por ceñirme a los tiempos marcados, dejo espacio para que pueda haber preguntas y le cedo la palabra a Carlos. Muchísimas gracias, Ignacio, Ricardo, Nicolás, que os habéis ajustado perfectamente, exactamente a los tiempos marcados. Por lo tanto, tenemos unos 20 minutos para que os vaya planteando preguntas. Alguna va llegando, alguna me ha suscitado a mí según os estaba escuchando. La primera, por seguir en orden y dejar descansar a Ignacio, que acaba de hablar, sería para Ricardo. Y es una cosa curiosa, ¿no? Hemos visto 12 operaciones que se han cerrado en España y 2 en Navarra. Que en Navarra, bueno, sabemos que somos importantes, pero 2 de 12 sorprende. ¿Hay alguna explicación? Quiero decir, que se haya impulsado desde el IES esto pueda tener algún impacto directo en Navarra o no sé. No, o sea, en parte, sí, en parte es casualidad, pero en parte yo creo que bueno, hay un buen ecosistema empresarial de pequeña empresa ya con cierto tamaño en Navarra, que yo creo que tiene sentido que ocurran cosas, ¿no? Pero bueno, creo que es casualidad, no creo que tengan nada que ver con Yese. En principio, alguien que empieza su fondo o los emprendedores saben que pueden terminar viviendo en cualquier, o sea, que pueden terminar comprando en cualquier lugar de España. Así que es verdad pues, que el norte tiene esta gran tradición empresarial y es natural que yo creo que salgan operaciones en el norte y en ese caso en Navarra, ¿no? Pero bueno, yo creo que es totalmente una casualidad que tiene su sentido, pero no hay un enfoque por Yese o
o por la Universidad de Navarra en ese sentido. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta sería para Nicolás. Nos dice uno de los asistentes, a ver si puedes detallar o dar algún detalle adicional sobre cómo es esa primera fase, ¿no?, de la búsqueda de inversores. Sí, la búsqueda de inversores al principio, como he dicho, dura en torno a entre 2 y 6 meses. En mi caso ha sido 3-4 meses. Consiste en conocer muy bien el ecosistema de emprendedores, en este caso de España, porque el perímetro de inversión sería España en mi caso. Entonces, intentar conocer muy bien quiénes son todos los emprendedores, quiénes son sus inversores, contactarles, también entender cuáles te pueden gustar más y contactarles, y ir cubriendo la financiación poco a poco. Esa sería más o menos la explicación. Más detalles podría dar sobre... Habitualmente se les manda un documento informativo, que es un documento informativo de 50 páginas con toda la descripción de la oferta, y nos intentamos diferenciar con las estrategias de búsqueda, y además de con nuestro perfil y capacidades. Sí. Gracias, Nicolás. En este mismo sentido, nos preguntan, al igual que un search fund hace una sola inversión, ¿no?, una vez invierte se involucra en la gestión diaria de la compañía, ¿los inversores también lo son de un solo search fund o pueden invertir en varios para diversificar, ¿no? Efectivamente pueden invertir en varios. Hay algunos inversores que solamente invierten en un solo search fund porque tampoco quieren involucrarse mucho con el modelo, pero hay otros que invierten en más de uno y hay inversores de serie, efectivamente. Vale. Gracias, Nicolás. Otra pregunta, en este caso para Ignacio, que yo creo que habrá cogido ya un poco de aire después de su exposición. Comentaba Nicolás en su parte, ¿no?, una de las ventajas también es que la salida de los propietarios es flexible. En vuestro caso, mencionabas antes a Javier y Elena. ¿Cómo habéis vivido desde vuestro punto de vista y qué es lo que han hecho ellos en esa salida? ¿Si ha sido más activa, más pasiva? ¿Nos puedes dar algún detalle sobre esto? Bueno, en nuestro caso, la verdad es que la transición fue un proceso muy fácil. Nos lo hicieron muy fácil, ¿no? Nosotros acordamos con ellos una vinculación máxima de 2 años, pero que iba por fases y en la práctica lo que pasó fue que, pues bueno, Elena llevaba más la parte de administración y gestión financiera de la compañía. Elena estuvo 3 meses con nosotros. Nosotros, pues, si entramos a principios de marzo del 19, en junio ya Elena salió de forma definitiva de la compañía. Y en el caso de Javier, estuvo más vinculado, digamos, de una forma 100% dedicada. Estuvo también vinculado 2 o 3 meses, pero luego sí que tuvo mayor vinculación, pues, en ayudas puntuales que nosotros le pedíamos, sobre todo en la parte más técnica del negocio, y luego ha estado en el Consejo de Administración durante prácticamente 2 años. Entonces, bueno, realmente ha podido seguir un poco pues, la vida, no en el día a día, pero sí de una forma bastante cercana de la evolución de la compañía, ¿no? Ahí, pues, toda la experiencia de Javier desde el inicio, pues, nos ha sido también muy útil, ¿no? Sobre todo, como decía antes, en la parte más técnica. Al final, pues bueno, también se trata de pensar en los empleados, de que la transición sea sencilla para todos, pero también es verdad que eso choca muchas veces con que la transición se tiene que dar de forma efectiva y eso, pues, hay siempre una tensión, ¿no? Ya, como decía al principio, la verdad es que ellos nos lo hicieron muy fácil, estuvieron ayudando y bueno, no han tenido, que también puede pasar, ¿no?, pues que cueste desengancharse del proyecto. En su caso no ha sido así. Muchas gracias, Ignacio.
Otra de las preguntas que están trasladando, yo creo que la podréis responder cualquiera de los tres, como queráis, es ¿cuál es el importe medio de la inversión que realiza un inversor? No de la operación, que evidentemente dependerá de la compañía adquirida, pero en este caso del abanico de inversores, ¿cuál es el importe medio? Y yo añadiría aquí también el importe mínimo y el máximo, para saber en qué horquilla se mueven. Aquí igual Ricardo también nos puede ayudar, Sí. nos puede ayudar más. Sin problema. Hay dos hitos importantes, ¿no? Cuando estamos hablando con inversores, estaríamos en el momento de la búsqueda. El momento de la búsqueda tradicionalmente dependerá si es un único emprendedor o es como en el caso de Ignacio, que eran dos emprendedores, pues estarán levantando o necesitarán para su búsqueda entre 300.000 y 600.000 euros, hablamos de media. Y generalmente un inversor, pues lo mínimo que se suele aceptar es un 5%, ¿vale? Y lo normal sería un 10%. Estaríamos hablando de poner un ticket encima de la mesa para entrar en un search fund de 30.000 o de 60.000 euros, ¿vale? Podría ser la mitad de esto, ¿no? De 15.000 euros podría ser el mínimo, ¿no? Sí que es verdad que aquí el emprendedor pues va a querer ver cómo va a ser ese pool de inversores que va a tener. Luego en la adquisición vas a invertir pro rata, o sea, tú adquieres un derecho para invertir, no estás obligado para invertir en la adquisición, pero sí tienes un derecho pro rata al porcentaje que tenías en ese search fund. Estamos viendo, claro, Frankit yo creo que es una de las empresas más grandes que se ha comprado en Europa, si no la que más grande, ¿no? En cuanto a tamaño de generación de caja, pero sí, estaríamos encontrando empresas más pequeñas y de cierto tamaño. Entonces, no te sabría decir el número normal. Generalmente hay inversores, los fondos, digamos, ya institucionales o que se han institucionalizado, están poniendo tickets alrededor de 1 millón de euros, ¿vale? Ellos lo que han levantado un fondo de 20, 30, 40, 50 millones de euros y van a querer poner 1 millón, 2 millones en cada adquisición que hacen. Pero el inversor, digamos, de a pie que está buscando hacer una cartera, tendríamos, o yo lo que recuerdo es que ponen tickets mínimos de unos 200.000 euros y lo normal estará entre 400 y medio millón de euros, ¿no? Aquí, si alguien quiere invertir, lo que sí que es aconsejable es que piense en un portfolio, ¿vale? Esto es, al final no deja de ser capital riesgo. La gran mayoría funcionan en los ratios es que más del 50% generan plusvalías para los inversores, pero sí sería recomendable estar pensando en un mínimo de 8 participadas, por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, ahí ya me estoy yendo un poco de la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Nos preguntan también, dentro de esa, ¿no? Comentaba Ricardo al principio que el número de search funds en España que es elevado para lo que hay en otros sitios. Y nos preguntan si eso no puede significar que haya competencia luego entre los propios buscadores, ¿no? Y que haga incluso el subir el precio de compra. Si hay una operación que pueda resultar de interés y hay más de uno interesado, pues entiendo que eso al final pueda beneficiar, en este caso al vendedor, y pueda hacer que suba el precio de compra. ¿Sabéis si eso está pasando? No sé si me da igual, Nicolás, Ignacio o Ricardo, cualquiera de los tres. Si queréis, respondo yo, que he hablado con varios searchers, o sea, con varios emprendedores, y me han dado su punto de vista. Yo lo tendré dentro de unas semanas. Sí, efectivamente, si los emprendedores y varios search funds van a la misma empresa, lo que tienden a crear es un proceso competitivo y eso eleva el precio. También la idea del search fund es ser original y innovar en las técnicas de búsqueda y encontrar empresas que otros no puedan encontrar tan fácilmente. Entonces, sí que es verdad que las empresas cuyos estados financieros son claramente las mejores, el top 5%, tienden a recibir cartas de varios search funds. También el arte está en encontrar el ángulo diferente y alguna empresa que no sea tan evidente, pero que también sea buena. Muy bien, gracias, Nicolás. Yo ahí añadiría, por añadir una cosa a lo que dice Nicolás, que efectivamente lo que hay que tratar es ser original
Y yo añadiría que es importante intentar generar, o sea, tener un vínculo especial con la persona, con el vendedor, ¿no? O sea, desde el punto de vista del emprendedor, quizás nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, tendríamos a huir de una compañía en la cual el propietario estuviese pensando en una subasta típica y donde quizás él se alejase un poco más de construir ese vínculo personal, porque al final en las pymes objeto digamos, de búsqueda y de adquisición por parte de un search fund son negocios normalmente bastante personalistas y en los cuales esa relación tiene que funcionar muy bien, ¿no? Para que esa transición sea buena y sea exitosa, esa relación tiene que funcionar muy bien. Entonces, si no la puedes construir, y normalmente un proceso más frío, estilo subasta, no te lo permite, si no puedes construir esa relación, lo lógico es dar un paso atrás. Muchas gracias, Ignacio. Otra de las preguntas, también yo creo para cualquiera de los tres, es si conocéis casos de emprendedores que hayan intentado montar el vehículo y que no lo hayan conseguido por falta de inversores. O incluso también preguntan por falta de empresas que cumpliesen los requisitos exigidos. Sí que es verdad que hay search funds que terminan la fase de búsqueda sin comprar, pero yendo a la primera pregunta, yo llevo desde 2013, digamos, en el ecosistema search fund en España o en Europa, viendo a los emprendedores cómo empiezan o cómo esos estudiantes de MBA se van interesando. Y creo que es un ecosistema que Ignacio y Nicolás lo podrán corroborar, que es muy colaborativo. Y yo, tanto cuando empezábamos, era muy difícil no encontrar gente que estuviera dispuesta a dedicarte media hora, una hora para darte su opinión o darte su experiencia y tú irte formando una idea de si ese es tu camino o no. Con todo este tiempo que yo voy viviendo mucho posible emprendedor, diría que cualquiera que cumpla una serie de mínimos, ¿no? Que quiera trabajar duro y que quiera sacar esto adelante y que lo vea como una motivación real y una motivación sincera, es un tema de tiempo. He visto gente que ha tardado un año en levantar esos fondos y gente que ha tardado semanas, ¿no? Como en contraste. Claro, estar un año levantando fondos hay que financiárselo. Entonces, más que la gente que no ha sido capaz de levantar el fondo, creo que ha habido a veces falta de planificación o de hacer, digamos, los deberes que tocan, ¿no? Pero insisto, yo creo que si alguien que cumple esos básicos, que sobre todo lo que se le va a pedir a un emprendedor es ganas de trabajar y ganas de sacar esto adelante. Tampoco es que se pidan cosas raras aquí. Si alguien tiene esas condiciones, es un tema de hacer los deberes y uno lo termina consiguiendo. Sí que es verdad que hay gente que tarda más de la cuenta, pero que si persisten lo terminan consiguiendo. Inversores no faltan. Yo creo que estamos en un momento donde hay mucha liquidez, donde este es un activo, una clase de activo muy atractivo para los inversores porque le permiten diversificar, permiten estar cerca del futuro gestor de la empresa y puede ver oportunidades muy bonitas, como las empresas que se están adquiriendo con este modelo. Y yo creo que no falta capital. Yo creo que es un tema más de orden y de manejar bien los tiempos. Muchas gracias, Ricardo. Nos trasladan una pregunta, en esta sí que es específicamente para Nicolás, y nos preguntan Nicolás, si te has especializado en algún sector o en algún tipo de empresa en concreto. Bueno, o sea, aquí Ricardo, que ve muchos sectores y muchas empresas de diferentes sectores, también puede dar su perspectiva, pero yo por el análisis que he hecho, la estructura de la economía española y sobre todo de las pymes es muy variopinta, es decir, no hay grandes sectores, sino que hay muchísimos sectores y además dentro de cada sector hay muchísimos matices. O sea, por ejemplo, me lo invento, pero el sector de los embalajes, pues no tiene nada que ver embalajes, aunque se llame embalaje de metal con plástico o con vidrio. Entonces, la respuesta es no. Yo me centro en aplicar los criterios
que os he mostrado antes, que se parecen mucho a los que os he mostrado antes, y cualquier sector que caiga dentro de esos criterios, en concreto dentro de los criterios de sector, como sectores fragmentados con barreras de entrada, en crecimiento y con bajo riesgo regulatorio y de obsolescencia tecnológica, eso puede dar lugar a sectores como el software o como la logística o como los embalajes. O sea, puede ser muy diferente. Muy bien. Bueno, pues como estamos ya llegando a la hora, os he dado traslado de todas las preguntas que nos han ido haciendo. Bueno, hay una persona que nos pregunta cómo contactar con cualquiera de vosotros, en especial con Nicolás y con Ricardo. Si os parece, cualquiera de los que estáis conectados, podéis contactar directamente con nosotros, con la Confederación Empresarial Navarra. Y si tanto Nicolás como Ricardo o Ignacio, si se diera el caso, nos autorizan, pues facilitaremos los datos de contacto para que contacten con vosotros. ¿Vale? Muchísimas gracias a los tres, la verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que hemos tenido muchas preguntas, muchos empresarios conectados, y para cerrar este webinar pues doy paso a nuestro presidente Juan Miguel Socuza. Muchísimas gracias. Bueno, pues enhorabuena a los tres. La verdad que ha sido un webinar muy atractivo. Yo, para resumir, creo que el Search Fund es muy positivo, es un vehículo muy positivo tanto para los propietarios de empresas de pymes, básicamente, que tengan problemas de continuidad en el negocio, familiarmente, etcétera. También es muy atractivo para los inversores y muy atractivo para los emprendedores, con lo cual es muy atractivo para todo el ecosistema financiero de inversión e industrial que tenemos en Navarra. Y además de agradecer a todos los participantes, que han sido unos 60, algo más de 60, lo que quiero es dar las gracias a Ricardo, desearle mucha suerte a Nicolás y darle la enhorabuena a Ignacio. Buenas tardes y hasta el próximo. Muchas gracias.